En el capítulo de hoy estaremos con Conchi hablando sobre el insomnio. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y hoy estamos con nuestra queridísima amiga Conchi Carazo, que es psicóloga sanitaria, que trabaja desde las terapias contextuales, especialista en trastornos del sueño, entre otras cosas, y que forma parte del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Conchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jota, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí un día más para hablar de algo tan importante como es los problemas del sueño, que además son la orden del día a día de hoy. Sí, sí, bueno, y que es imposible que no haya alguien que algún día haya tenido algún problema, ¿no? Que no haya podido dormir, que no sepa que estás ahí dando vueltas. Luego habrá problemas más serios, ¿no? De gente que le pasa más a menudo, con más frecuencia o que pasa por etapas en su vida. Pero ¿quién no ha tenido algún día un problema, ¿no? Y se ha pasado la noche en vela dando vueltas. Claro, pero fíjate, el problema no es un día, el problema es que ese día llegue a otro día y a otro día y a otro día y ahí es donde hay un problema, que es un Efectivamente. poquito Pero lo bueno, de... yo que no sufro de insomnio, el día que me pasa, ya es un sufrimiento, ¿no? Estás todo el día fatal, la noche la pasas horrible, que se eterniza, y luego al día siguiente que pasas un día horrible. Imagínate quien lo sufre a diario, no quiero ni pensarlo. Claro, no, sí, además es que el problema de insomnio tiene tantas consecuencias en el día a día, en el funcionamiento, en la memoria, en la concentración, en los cambios de humor, irritabilidad. eh, pf, es que tiene tantas consecuencias que no es solamente el problema que genera ya por la noche, que te puede incluso desesperar el no poder dormir. Es que luego durante el día tiene sus consecuencias. Entonces genera mucho malestar y además significativo en el día a día de la persona. Claro. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo puede empezar una persona de repente no sé, imagino que esto empieza, ¿no? Desde algún momento, ¿no? Que de repente un día duermes mal y ahí empieza el problema. Claro, buf. ¿Cómo? El cómo tiene mucho, mucho, mucho de lo que hablar. Mira, por centrarlo un poco, un problema de insomnio, porque si hablamos de problemas del sueño, hablamos de muchos más problemas. Existen muchos problemas del sueño, disonias, parasonias, problemas dentro ya de cada una, problemas, por ejemplo, en trastornos del ritmo circadiano, que es este ritmo que tenemos para poder dormir y durante el día, ¿no? Es el que nos va como señalando un poco cuándo dormimos, cuándo estamos activos durante el día, cuando hay problemas en ese ritmo, cuando tenemos problemas de insomnio, que serían otro tipo de problemas del sueño, pero no son los únicos que hay. Hay otros Ujú. tipos como, por ejemplo, problemas de terrores nocturnos, de pesadillas, sonambulismo, apnea del sueño, que es esto que te falta el aire en pequeños momentos durante la noche. Hay muchísimos problemas. Para centrarnos un poco, si quieres, podemos hablar del más habitual, que al final él es el insomnio. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. El insomnio en sí, para ubicarnos un poco, es cuando tú dices, buf, pues yo siento que esta noche no he dormido bien, ¿no? Hay un problema en la reparación del sueño, yo no me siento descansado, o tengo problemas para conciliarlo, o tengo problemas para mantenerlo porque me despierto muchas veces a lo largo de la noche, o tengo problemas en la calidad, en la cantidad, en la duración. Tengo despertar precoz. Bueno, hay un montón de gente que me dice en consulta, Conchi, es que yo no tengo problemas para conciliar el sueño ni para mantenerlo. El problema es que me despierto mucho antes de mi hora y no me puedo volver a dormir. ¿A cuántas personas le pasan esto de despertar precoz? Pues todo este tipo de problemas estarían también dentro recogidos del insomnio, ¿vale? Sería algo así como insomnio. Pero el insomnio habría que verlo como, ¿qué es? ¿Causa principal o causa secundaria? Porque claro, tú dices, vale, ¿qué nos lleva? ¿Por qué de pronto? ¿Por qué de pronto duermo mal? Buf, puede ser por un problema, por una enfermedad orgánica que tengamos, por una enfermedad neurológica, puede ser por cefalea, puede ser por
por incluso úlceras, dolores. ¿Cuántas personas Claro, tienen artritis? ¿Cuántas personas tienen, yo qué sé, dolores musculares, dolores, cualquier tipo de dolor? Pues puede generar también ese problema de insomnio, ¿no? Yo me desespero por el dolor, siento dolor, me tomo a lo mejor lo que me ha mandado el médico, la medicación para que ese dolor se reduzca y aún así no me puedo dormir porque sigo sintiendo dolor. Vale, pues entonces estaríamos hablando de causas, ¿no? De posibles causas. Pero es que hay una que es muy llamativa y en el día de hoy es la que más se da, que es el estrés. Yo de fíjate. pronto tengo una situación de estrés en el trabajo, en la familia. Yo personalmente a nivel, por ejemplo, las personas que estudian, pues en el estudio, las personas que estudian y trabajan, pues de pronto no puedo compaginarlo también como lo estaba compaginando o como me gustaría. Cualquier situación de estrés que a mí me influye y me impide dormir con la misma facilidad con la que yo dormía. Normalmente Claro, muchos problemas de insomnio vienen por estrés, muchísimo. Y ahí estamos hablando más de un estrés que, bueno, en principio empieza un insomnio que en principio empieza a ser transitorio, ¿no? Yo digo, bueno, me he tirado una semana ahí que no he podido dormir bien, que a lo mejor tengo problemas, lo que hemos dicho, conciliación, mantenimiento o despertar precoz, ¿no? O que no me siento claro. yo descansado durante el día. Vale, pero si pasa esa semana, 1 o 2 semanas, y sigue, continúa durante meses e incluso hasta 3 meses, ese insomnio ya no es transitorio, ya es agudo. Y ese Claro, insomnio agudo, a partir de 3, 6 meses, se puede cronificar. Y ahí es donde tenemos un problema. claro. Porque el problema de no dormir, fíjate, hay muchas personas que a mí me dicen, es que he leído que el no dormir me puede llevar a la muerte. Y efectivamente, el no dormir puede llevarte a la muerte. Ujú. Fíjate, porque genera muchísimas, muchísimas afecciones en el cerebro, en el cuerpo, en la forma de funcionar. Entonces, claro, es algo que hay que ver, que hay que tratar, pero lo dicho, causas muchísimas. Para poder saber qué problema tienes de insomnio o del sueño, habría que hacer un poco, recoger un poco tu historia del sueño, ¿no? ¿Cuál es mi historia del sueño? El cómo duermo, cuánto dura mi sueño, si mi sueño es de calidad, si no es de calidad, si tiene alguna sintomatología asociada, por ejemplo, esto de la apnea, ¿no? El no poder respirar adecuadamente a lo largo de la noche y que de pronto me quedo sin respiración durante unos segundos en varios momentos a lo largo de la noche. Pues entonces eso ya no es un problema de insomnio así como tal, es que es un problema de apnea del sueño. Habría que tratarlo de forma diferente. Es muy, muy, muy importante recoger esa historia del sueño porque puede ser un problema de insomnio como cualquier otro tipo de problema del sueño. Y si es otro tipo de problema del sueño, se trata de una manera diferente al insomnio. Entonces, por eso es muy importante recoger esa historia. Dime. Sí, bueno, con todo lo que estás aquí poniendo sobre la mesa, veo que hay un montón de cosas distintas que a cada uno le pueden pasar. Fíjate que hemos hablado de dolores que cualquier... y he pensado en mí mismo, efectivamente recuerdo momentos, eh, gracias a Dios hace mucho que no me pasa, pero con un dolor de muelas que tuve durante unos días, esos días no podía dormir, estaba destrozado. O ahora hay una vez al mes aproximadamente me pongo la vacuna de la alergia, que no es un dolor muy profundo, Uf, pero tengo una molestia en el brazo donde me pinchan. Y durante el día no me molesta, pero cuando me voy a la cama, que notas ahí, consigo dormir, pero es una cosa ahí que ya no duermo exactamente igual. Y fíjate que son cosas muy sencillas que me imagino la gente que tenga dolores de verdad que efectivamente debe ser una pesadilla. Y todo lo que contabas del estrés o preocupaciones que tengamos en nuestro día a día que pues te lleve a eso, ¿no? Esa preocupación que te metes en la cama, que has desconectado ya de tu día a día y de repente pues estés ahí con tu cosa, tal, y que no consigas dormirte o que de repente por la noche te despiertes con esa idea en la cabeza, ¿no? Y que, como decías tú, pues ya no puedes reconciliar el sueño otra vez y son un montón de factores distintos. Y evidentemente, si te pasa cualquier cosa, la apnea del sueño, todo esto que comentas, fíjate qué cantidad de cosas pueden hacer que no consigamos dormir bien, con lo importante que es.
Claro, es que hay un montón de cosas que producen todo este tipo de problemas. Incluso una de esas cosas y muchos de los problemas de insomnio también se deben a la falta de higiene del sueño. El no tener los mejores hábitos del sueño, que de hecho tenemos un podcast sobre eso. O sea, que animo a la Si ya gente a que, hablamos, que lo escuche, por supuesto. sí, sí. Claro, eso es importantísimo. Si no tienes una buena higiene del sueño, que es lo que estuvimos hablando la otra vez, pues son un montón de factores, ¿no? Que pueden añadirse a todo lo demás para que no puedas dormir. O sea, que eso es importantísimo, ¿no? Tener una higiene del sueño buena para por lo menos la base que sea buena. Luego, claro, si encima tienes algo más que te dificulta el dormir bien, Claro, es que de hecho hay mucho, se ha investigado mucho los problemas de insomnio, la mayor parte a qué se deben. Y fíjate, lo que más se señala es estrés y falta de buenos hábitos del sueño. O sea que es súper importante esas dos cosas. Y el tema que tú dices de las preocupaciones. Yo tengo preocupaciones en mi cabeza, pero el problema ya en un insomnio crónico o en un insomnio agudo es que a veces esas preocupaciones ya llegan a ser con respecto al sueño. Yo me vuelvo hipervigilante al sueño. Yo vigilo y me doy cuenta continuamente de que no puedo dormirme y eso me genera más ansiedad, me genera más estrés, me genera pues más malestar y me impide más todavía conciliar ese sueño porque yo estoy continuamente preocupada porque no puedo dormirme. Y es que tengo que dormir porque tengo que hacer tal cosa, porque mañana tengo, yo qué sé, una conferencia, tengo que ir al trabajo, o tengo una exposición, la gente que estudia, o tengo cualquier cosa. Y entonces ya esa preocupación excesiva porque no me puedo dormir coge como el punto, vamos, es la número uno dentro de mis preocupaciones ya en ese momento. Ya las demás preocupaciones del día, a lo mejor incluso las aparto porque tengo esa principal. Y esa hipervigilancia también impide mucho el tema del sueño. Y si tienes hipervigilancia, es algo que es muy importante que cuando ya tienes un problema del sueño, pues vaya y lo mires un poco, porque hay que cortar de alguna manera esa hipervigilancia, porque no facilita precisamente el sueño. Entonces, muy importante esta historia que te comento, de recoger la historia del sueño. Porque si yo tengo antecedentes familiares porque tengo algún problema concreto que me produce insomnio o algún problema de sueño, no tiene por qué ser insomnio, hay muchísimos más. O tengo cualquier otra cosita, es importante saberlo porque hago un diagnóstico diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque yo tengo que diferenciar. Cada problema del sueño tiene un tipo de tratamiento. Algunos tienen tratamiento farmacológico, muchos otros realmente el tratamiento de primera elección es más el psicológico, porque los fármacos pueden hacer bien poco. Entonces es muy importante ver esa parte de historia del sueño para poder ver exactamente cuál es el problema que tiene la persona. Que claro. algo tan, Eh, como podemos decir, sí, dime, sí, no, dime. quería preguntarte por la parte de la terapia. ¿Cómo consigue una persona, independientemente del problema de insomnio que tenga detrás, eh, se- cómo consigue mejorar yendo a terapia? Y me lo pregunto porque en mi entorno hay varias personas que tienen distintos tipos de insomnio desde hace tiempo y no acuden a terapia. Y me gustaría que vengan a escuchar esto y que sepan cómo la terapia puede ayudarles para que den ese paso y seguramente que mejoren. Mira, el objetivo de una terapia psicológica, al final el objetivo es como, eh, ¿cómo decirlo? Es reajustar el sueño porque tú el sueño lo tienes mal ajustado, por el motivo que sea. Ya sea por un problema, que aquí volvemos a los problemas que hay del sueño, ¿no? Por un problema de insomnio, por un problema de hora, por un problema de que tu trabajo es a turno, por un problema de jet lag, por un problema, por cualquier problema, por un problema de piernas inquietas. Esas personas que tienen esa inquietud en las piernas antes de dormirse y esa inquietud les produce problemas de insomnio porque no consiguen dormirse, porque tienen las piernas con mucha activación, por así decirlo. Entonces, reajustar, reajustar ese sueño e intentar ese reajuste mantenerlo. ¿Vale? Entonces, cómo se consigue eso? Pues ya dependiendo del problema que tenga, del problema del sueño que tenga, se aplicarían una serie de técnicas u otras.
Es verdad que siempre se empieza con higienizar ese sueño, ¿no? Construir buenos hábitos del sueño, que para eso vuelvo a invitar a que se escuche de nuevo el podcast que estuvimos grabando sobre esos hábitos del sueño. Esa parte es la primera que siempre se suele cubrir dentro de una terapia psicológica. Y luego es verdad que cada persona, dependiendo de si tiene, por ejemplo, esa hipervigilancia de la que hablábamos, ¿no? "Ay, es que no me puedo dormir, no me puedo dormir", y el no me puedo dormir, no me puedo dormir, genera más ansiedad y me impiden más dormir. Entonces habría que tratar también esa hipervigilancia. Luego, ¿cuántas personas tienen, cuando ya tienen un problema de insomnio, ya un poco más longevo, no tanto transitorio, cuántas personas han construido una especie de rituales del sueño para poder dormir? Y tienen que hacerlos todas las noches y tienen ciertas preocupaciones y comportamientos asociados a ese problema del sueño para poder dormir. Y ese tipo de rituales no le ayudan a dormir, pero es que si no los cumplen un día, pues duermen peor, o eso dicen ellos. Entonces, esas preocupaciones, esa forma de ritualizar el sueño, también sería algo que habría que ver para valorarlo y poder normalizarlo, higienizar ese sueño. Aparte de esa parte y de la parte de hipervigilancia, también ver qué parte está asociada al mal dormir. Si es, por ejemplo, el tiempo que yo paso en cama, o pues entonces normalizar la cama nada más que para dormir. Si es, es que se utilizan muchos tipos de técnicas, no sabría decirte exactamente, no hay una general. Sí es verdad que Claro, a todas hay partes no que hay una acudir, buena higiene del sueño, claro. Es importante hay que que vayas acudir a la para ver cuál es persona, tu ¿no? problema, efectivamente, para ver cuál es tu problema exacto y que el profesional pueda valorar, porque además es lo que digo, yo en psicología nunca funciona la misma cosa. Esto no es sota, caballo y rey. Es que cada persona es un mundo, entonces a cada persona le sirve una cosa diferente. Yo aplico técnicas muy cognitivo-conductuales que están dentro de una orientación, pero muchas veces también empiezo con técnicas de otro tipo de orientación psicológica, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso, que también es importante para este tipo de problemas, aunque no quita esa parte que dentro de mi orientación a la que yo sigo cognitivo-conductual, que tiene diversas técnicas, y es lo que te digo, depende de cada persona, unas técnicas funcionarán o funcionarán otras, y depende del problema del sueño que tengan. Aparte de que ya las personas suelen ir, tengo problemas de sueño, no puedo dormir, me voy al médico. Me voy al médico, ¿qué me Ya, manda el médico? Pastillita. claro. Pastillitas que normalmente suelen ser benzodiazepina, lorazepam, todos los PAN, ¿no? Entonces, esas pastillas, bueno, a lo mejor me pueden ayudar a dormir, pero a lo mejor pueden estar contribuyendo a mi problema del sueño. Esas Ujú. pastillas, por ejemplo, hay problemas del sueño como en la apnea del sueño en las que no favorecen precisamente el sueño. No es que no lo favorezcan, es que dificultan y producen más problemas de apnea. Claro, Entonces, lo que digo, es muy importante ver esa historia del sueño y no simplemente acudir a lo más rápido, ¿no? Medicación, que también hace falta en muchísimos trastornos del sueño, pero en otros el mejor tratamiento de primera elección es más un tratamiento a nivel psicológico. Entonces, nada, sobre todo esa parte, señalarla, que me claro. parece muy importante. No sé si te resuelto tu duda. Sí, bueno, yo lo que quería era saber lo importante que es acudir a terapia, ¿no? Al final, para que todo esto que estás contándonos, el paciente lo tenga asociado a su caso personal. Una vez que has hecho el estudio y has visto su historial, ¿no? Saber qué cosas se pueden mejorar y dónde. Se me estaba viniendo una pregunta a la cabeza que no sé si es importante o no, y es cómo afecta la siesta, esa siesta tan española que hacemos, a una persona que tiene problemas del sueño. ¿Es bueno? No sé, a lo mejor me dices, pues una de 10 minutos no pasa nada, pero el meterte a la cama 2 horas a dormir a las 3 de la tarde, eso no. Cuéntanos cómo de bueno o malo para una persona que sufre insomnio por la noche es hacer la siesta. Uf, para una persona que ya sufre insomnio, Sí. pues no es muy recomendable el tema de la siesta en una persona que Mm, sufre insomnio, porque entonces yo lo que hago es acostumbrar al cuerpo a dormir en otros horarios que no es la noche,
pero además no termino de dormir yo en esos horarios porque tengo cosas que hacer. Entonces, no es un sueño de decir, vale, pues voy a dormir las orillas que yo normalmente tengo que dormir, 6, 7, 8 horas. Que sí, que normalmente dicen que entre 7 y 8 horas, pero realmente depende de cada persona. Yo no la duermo en el momento de la siesta. Yo en la siesta como mucho duermo 1, 2 horas, porque tengo cosas que hacer por la tarde. Entonces al final no estoy ayudando al cuerpo a, a restablecer, reajustar ese problema de sueño y ese problema que tenemos también en nuestro ciclo, ¿no? Entonces, si yo duermo siesta, no le ayudo. ¿Por qué? Porque ya acostumbro al cuerpo a, bueno, pues duermo aquí un poquillo, duermo aquí otro poquillo, duermo aquí otro poquillo, llega por la noche y ya no le estoy ayudando yo a conciliar ese sueño. Y sigo Claro. con el mismo problema. De hecho, una de las cosas que se hacen mucho, dependiendo también del caso, es lo que te digo, que cada persona, por favor, que mide mucho su historia del sueño y todo lo demás con el profesional adecuado, porque depende mucho de cada persona, pero muchas veces dentro de las pautas que se cogen es evitar precisamente esa siesta. Ujú. Entonces, por eso, lo Claro. que te digo, depende mucho de cada persona y del caso, muchísimo. Es que depende tanto. Te iba a decir algo, pero Perfecto. se me ha ido, se me ha ido. Pues tengo una pregunta que también me interesa mucho y es con respecto a la edad. Quería preguntarte sobre la gente más mayor, si tiene más dificultad para dormir, si a lo mejor necesita dormir menos. ¿Qué hay en para la gente mayor con respecto al sueño? Pues fíjate, a más edad, más probabilidad de insomnio. De hecho, el tipo de insomnio que sufren, esto por la edad, ¿vale? La mayoría de personas que sufren insomnio de conciliación, que es que yo tengo dificultades para conciliar el sueño, suelen ser más jóvenes, ¿vale? Y suelen Ujú. ser por problemas de estrés, por problemas de ansiedad, también por algún tipo de depresión o lo que hemos dicho, enfermedades orgánicas, ya depende de todo lo demás, sobre todo por estrés. Pero las personas más mayores, el problema de insomnio que suelen tener es más de mantenimiento. ¿Cuántas personas mayores? A mí mi abuela me lo dice. ¿Cuántas veces se despierta a mitad de la noche? Un montón. Le cuesta mucho Ujú. mantener ese sueño. Quizá no tiene problemas para conciliarlo. Yo, por ejemplo, mi abuela es que se duerme. Es que se duerme en el momento. O sea, se acuesta y se duerme. Tiene una capacidad para dormirse y conciliarlo que digo, ojalá yo. Pero luego, sin embargo, ella se levanta muchas veces a lo largo de la noche. Porque a mayor edad, perdón, más problemas de insomnio de mantenimiento tenemos. El ciclo que tenemos suele interrumpirse con más facilidad. Por la noche tenemos Ujú. muchos ciclos del sueño. Estuvimos hablando, creo, en el otro podcast acerca de los ciclos que teníamos de sueño, que teníamos varias fases. Vale, pues ellos suelen despertarse, tener menos ciclos del sueño a lo largo de la noche, interrumpirlos con más facilidad y tienen esa dificultad para mantenerlo. Lo otro que te iba a decir, que acabo de recordar y que viene muy a raíz de lo que me has preguntado antes, es el insomnio. Lo que sí es muy, muy, muy importante, y esto no lo quiero dejar aparte, es que cuando la causa es una causa, sobre todo el transitorio, es una causa de estrés, de ansiedad, de problemas emocionales, de problemas de gestión emocional, cuando se trata el insomnio de manera aparte, ajena a tratar ese problema emocional, ese problema de estrés, ese problema de ansiedad, el problema de gestión que tengo en ese momento, si yo lo trato aparte como algo diferente, yo no voy realmente a acabar con el insomnio. Yo tengo muchas personas dentro de sesión que a lo mejor una de ellas, por ejemplo, hace poco venía por un problema de insomnio, pues que tenía derivado problemas de ansiedad muy grandes y problemas Claro. traumáticos. Hasta que no fuimos e incidimos en esos problemas de ansiedad y trauma, no se solucionó el problema de insomnio. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo tengo problemas de estrés y no trato esos problemas de estrés, el insomnio a lo mejor puedo medio arreglarlo, pero es que la ansiedad siempre va a salir por otro sitio y cuando tenga otra vez ese nivel de estrés tan elevado, puede volver a salir por insomnio. A lo mejor no, a lo mejor sale por otro tipo de problema, vale, pero suele ir también mucho por insomnio si ya lo he tenido anteriormente por insomnio, ¿vale? Entonces esto es Claro. muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Me parece importante señalarlo.
Sí, sí, claro, sobre todo una cosa o un problema como los que estás poniendo que también se puede tratar, ¿no? Y que se puede ayudar para que la persona mejore en, en todos los problemas que tiene. El origen, que puede ser el estrés, la ansiedad, y el resultado que está siendo la dificultad en dormir bien. No sé si hay algo más que Claro. quieras añadir, Conchi. Me ha encantado todo lo que nos has desvelado hasta ahora, pero no sé si hay alguna cosita antes de cerrar para que pongamos una guinda antes de terminar. Eh, Pues nada, lo dicho, el tema del estrés, tener cuidado y un poco de ojo con el tema del estrés, si tengo insomnio, a qué se debe, a ver si puede ser por algún problema de estrés, que normalmente cuando ese estrés se va y ese estresor que a mí me estresa desaparece, imagínate una época de exámenes, una época de proyectos en el trabajo y termina la época, normalmente el insomnio se va, si es por esa la causa. Pero si no se va y porque ese estresor sigue ahí, continúa ahí y me genera ese insomnio, hombre, yo pondría, es muy importante poner un poco de remedio antes de que ese insomnio se pueda cronificar, ¿vale? Entonces eso claro, sí, sí es importante. Y luego el tema de los hábitos del sueño, porque es que muchos de los problemas de insomnio que llegan a consultas son por problemas de hábitos del sueño. Entonces, nada, lo mismo, lo he dicho antes, invitar a la gente a escuchar ese podcast sobre hábitos del sueño para ver si que lo tengo ahí busquen. también alguna cosilla y trabajarlo un poco. Claro, genial. Pues muchísimas gracias, Conchi. Me ha encantado que hablemos todo este ratito sobre el insomnio y todo lo que nos has desvelado. Espero que vengas otro día a desvelarnos más cositas sobre todo esto. Y muchísimas gracias. Que tengas un día estupendo. Igualmente, muchísimas gracias a ti, Jota. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.